¿Y si la realidad externa que creemos conocer es solamente una pequeña parte de algo mucho más profundo? ¿Y si nuestros pensamientos, creencias y percepción estuvieran creando una sensación de separación que no es completamente real? Estas fueron algunas de las preguntas que unieron durante más de 20 años a David Bohm, uno de los físicos cuánticos más importantes del siglo XX, y a Jiddu Krishnamurti, uno de los grandes exploradores de la conciencia humana. Un encuentro realmente extraordinario donde la ciencia y la filosofía no buscaron tener la última palabra, sino más bien acercarse juntos al misterio de la realidad. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Caterina y si eres nuevo en este canal, bienvenido a este espacio que he creado para acompañarnos en los procesos de desarrollo personal desde una mirada psicológica, sistémica y transpersonal. Desde mi camino como coach transpersonal y de inteligencia emocional, me apasiona realmente crear puentes entre diferentes miradas que nos invitan a conocernos más profundamente. En el video anterior hablamos de unas preguntas fascinantes y entre esas era, ¿existe una memoria que trasciende el individuo? ¿Qué se entiende por transmisión transgeneracional? ¿Y si nuestra mente no estuviera confinada únicamente en el cerebro? Hoy me gustaría llevar estas preguntas hacia un lugar mucho más profundo, porque quizás el mayor misterio del universo no está ahí afuera, sino dentro de nosotros. Entonces, vamos a ello. Un físico cuántico llamado David Bohm y un filósofo llamado Jiddu Krishnamurti se reunieron para explorar una de las preguntas más antiguas de la humanidad, y es esta de ¿por qué sentimos que vivimos separados de los demás e incluso de nosotros mismos? ¿Es posible realmente observar la realidad sin el filtro de nuestros miedos, nuestros condicionamientos y nuestras creencias? Hoy quiero compartir contigo este diálogo, un encuentro donde la ciencia y la filosofía intentan comprender juntos la naturaleza de la conciencia. Muchos físicos de prestigio han hablado del misterio de la realidad, y entre uno de los más destacados se encuentra David Bohm, que él nació en el 1917 y fue un físico teórico estadounidense, considerado uno de los físicos cuánticos más importantes del siglo XX. Trabajó junto a Albert Einstein en Princeton y realizó importantes aportes a la interpretación de la mecánica cuántica. Lo interesante es que Bohm no estaba satisfecho con la idea de que la mecánica cuántica describiera una realidad puramente aleatoria. Él creía que debía existir un orden más profundo que aún no comprendíamos, por lo cual desarrolló la idea de el orden implicado. Esto fue una propuesta filosófica y física para interpretar la mecánica cuántica y además la naturaleza de la realidad que percibimos, según la cual la realidad observable emergía de un nivel más profundo de organización. Esta idea realmente ha inspirado a muchas personas interesadas en la conciencia. Y en 1980, David Bohm publicó un libro llamado La totalidad y el orden implicado, donde desarrolló una idea realmente revolucionaria. Según él, la realidad tendría dos niveles. El primer nivel, que llamó el orden explicado, es el mundo que experimentamos todos los días. Es el mundo donde vemos personas separadas, árboles, objetos, animales separados. Es el universo tal como nuestros sentidos lo perciben. Aquí aparece que todo está dividido, ¿cierto? Luego tenemos el segundo nivel, que es el orden implicado. Bohm propuso que existe un nivel mucho más profundo. En ese nivel todo estaría plegado dentro de todo. No existirían las separaciones que observamos normalmente y la realidad sería una
totalidad indivisible. La palabra implicate significa precisamente esto, plegado hacia adentro, mientras que explicate significa desplegado hacia afuera. Por otro lado, Boom nos habla del concepto del holograma, que es un modelo ilustrativo que utilizó para ayudar a visualizar su propuesta del orden implicado. Imagina un holograma. Si rompes un holograma en 10 pedazos, cada pedazo sigue conteniendo la imagen completa. No con la misma resolución, pero la contiene. Boom pensaba que el universo podría parecerse más a un holograma que a una máquina. Cada parte contendría información del todo. Pero esto no significa que cada parte sea el todo, sino que cada parte refleja aspectos del todo. Hay un experimento mental que Boom utilizaba. Imagina un pez nadando dentro de un acuario. Ahora, coloca dos cámaras en ángulos diferentes. Las dos cámaras transmiten la imagen a dos televisores distintos. Una persona que solo observa los televisores pensará que hay dos peces diferentes, ¿cierto? Pero en realidad solo existe uno. Lo que ocurre es que ambas imágenes provienen de una realidad más profunda. Para Boom, muchas de las separaciones que observamos podrían ser parecidas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la conciencia? Aquí es donde Boom comenzó a fascinar filósofos, psicólogos y personas interesadas en la espiritualidad. Él sugería que la mente, la materia y la conciencia podrían emerger de un mismo orden profundo. No hablaba de magia, no hablaba de poderes mentales, sino más bien hablaba de que quizás la división entre sujeto y objeto fuera una ilusión creada por la manera en que percibimos la realidad. Otro concepto precioso de Boom es el del holomovimiento. ¿Qué vendría a ser esto? Para él, la realidad no es una colección de objetos, sino más bien es un proceso, es un flujo continuo, como un río. Las formas aparecen, permanecen un tiempo y luego desaparecen. Pero el movimiento nunca se detiene. Es parecido a una ola. La ola es agua moviéndose. No existe separada del universo. Y de esta forma, Boom veía el universo. En mi video anterior conversamos acerca de Rupert Sheldrake, un británico biólogo que nos hablaba de los campos mórficos, la resonancia mórfica y el concepto de la mente extendida y cómo la memoria puede trascender el individuo. Rupert Sheldrake y David Bohm nunca propusieron la misma teoría, ¿vale? Pero ambos compartían una profunda inquietud, que era esto de la idea de que la visión mecanicista y fragmentada del universo era insuficiente para explicar la realidad. Sheldrake exploró cómo podrían persistir los patrones, mientras que Bohm exploró la naturaleza de la realidad en la que esos patrones aparecían. Bohm nunca dijo que existieran campos mórficos, pero ambos compartían una intuición filosófica. Y era justo esto de que la realidad podría estar mucho más conectada de lo que pensamos. Aunque no trabajó directamente con Carl Gustav Jung, muchas personas encuentran resonancia entre el orden implicado de Bohm y el concepto de inconsciente colectivo de Jung. No porque uno demuestre al otro, sino porque ambos intentaron responder una pregunta parecida, que era esto de, ¿existe realmente un nivel de la realidad que compartimos y que es más profundo que nuestra experiencia individual? Tal vez la separación que percibimos entre nosotros no sea la realidad última, sino la forma en que la mente organiza la experiencia. Y si esto fuera cierto, cada transformación personal no ocurriría en aislamiento, sino dentro de una realidad de la que todos formamos parte. Antes de continuar, quiero presentarles brevemente a una persona extraordinaria que es Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti fue un filósofo y pensador
nacido en la India en 1895. Desde muy joven, algunos líderes de la sociedad teosófica creyeron que estaba destinado a convertirse en un gran maestro espiritual y dedicaron años a prepararlo para ese papel. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. En 1929, frente a miles de personas, Krishnamurti disolvió la organización que se había creado en torno a él y pronunció una frase que marcaría el resto de su vida. Y era esta de que la verdad es una tierra sin caminos. Con esas palabras expresó que ninguna religión, maestro, filosofía o métodos pueden realmente conducirnos a la verdad de forma definitiva. Cada ser humano debe descubrirla por sí mismo, a través de la observación profunda de su propia mente y de su propia vida. Durante más de 70 años, Krishnamurti recorrió el mundo ofreciendo diálogos y conferencias. Además, él no enseñaba técnicas, no proponía dogma, ni pedía seguidores. Más bien, él invitaba a las personas a hacerse preguntas esenciales. Preguntas como, ¿realmente puedo observar mis pensamientos sin juzgarlos? ¿Es posible vivir sin el peso constante del miedo? ¿Quién soy cuando dejo de identificarme con mis creencias, con mis recuerdos y las imágenes que tengo de mí mismo? Y estas realmente son preguntas poderosas que nos podemos dar el permiso de hacérnoslas y podríamos sorprendernos de la respuesta que recibimos. Su mensaje sigue siendo profundamente actual, el de Krishnamurti, porque realmente nos recuerda que la verdadera transformación no nace de acumular más conocimientos, sino de más bien de desarrollar una atención consciente sobre lo que ocurre dentro de nosotros instante tras instante. Krishnamurti y Boom tuvieron varios encuentros. Esta es una de las historias más bellas del diálogo entre ciencia y espiritualidad del siglo XX. No porque uno convenciera a otro, sino más bien porque ambos estaban profundamente comprometidos con la búsqueda de la verdad. Y estos dos personajes mantuvieron largas conversaciones sobre la conciencia, el pensamiento y la percepción. Ellos se conocieron a principios de los años 60 gracias a unos amigos en común. En ese momento, Boom estaba atravesando una etapa muy difícil de su vida porque había sufrido una persecución política durante el macartismo en Estados Unidos y había tenido que abandonar Princeton y emigrar. Aunque era un físico brillante, también estaba profundamente interesado en comprender la mente humana. Sentía que la ciencia podía describir muy bien el mundo físico, pero que todavía no explicaba por qué el ser humano vive en conflicto. Cuando conoció a Krishnamurti, encontró a alguien que se hacía exactamente la misma pregunta, aunque desde una mirada completamente distinta. Uno venía de la física y el otro de la observación de la conciencia. Boom decía que Krishnamurti tenía una forma muy particular de pensar. En realidad, Krishnamurti insistía en que no estaba pensando en el sentido habitual, sino más bien, él decía que él simplemente observaba, sin interpretar, sin juzgar, sin comparar. Eso realmente fascinó a Boom porque como físico, obviamente, está acostumbrado a analizar. Krishnamurti le proponía algo radical y le decía, antes de analizar, ¿puedes realmente observar? Y esto es algo que los invito a todos, porque estamos muy acostumbrados a, a comparar, a interpretar, a juzgar. Obviamente aquí no estamos hablando del sentido común de no pensar si vamos a cruzar la calle o no, no ese tipo de cosas, sino cuando realmente caemos en el juicio del otro o de nosotros mismos. Y eso, a fin de cuentas, lo que crea es más separación, más división y más conflicto, tanto interno como externo. Entonces, realmente crear esos hábitos de observar plenamente
aquello que nos ocurre. Y desde ese espacio, ver qué pasa. Una de las ideas centrales de los diálogos de Krishnamurti era esto de que el pensamiento es una respuesta de la memoria. Es decir, todo pensamiento surge del pasado, de nuestras experiencias, de nuestros recuerdos, de nuestro conocimiento. Por eso el pensamiento tiene un enorme valor para construir un puente, resolver un problema matemático o para aprender un idioma. Pero cuando intentamos comprender quiénes somos únicamente a través del pensamiento, este encuentra un límite, porque siempre está mirando desde el pasado. Boone quedó profundamente impactado como físico y comenzó a preguntarse, ¿y si el problema no estuviera únicamente en el contenido de nuestros pensamientos? ¿Y si el problema fuera del movimiento del pensamiento? Esa pregunta transformó buena parte de su trabajo posterior. De hecho, Krishnamurti decía que la raíz del sufrimiento humano era la fragmentación. La raíz del sufrimiento humano era la fragmentación. ¿Por qué? Porque creemos que somos el observador y que estamos separados de aquello que observamos. Creemos que existe yo y mi miedo. Pero para Krishnamurti, el observador es el miedo. No existe realmente una separación. Hay un famoso momento en sus conversaciones donde dice algo que impactó profundamente a este físico, y era esto de que el observador es lo observado. El observador es lo observado. Boone pasó años reflexionando sobre esta frase porque encontró un paralelo sorprendente con su idea del orden implicado. Así como en la física las divisiones podrían ser aparentes, quizás en la mente también. Boone comenzó a desarrollar lo que hoy se conoce como el diálogo bohemiano, que básicamente no consiste en convencer, sino en investigar juntos, suspendiendo por un momento la necesidad de tener razón. Para Boone, el verdadero diálogo permite que emerja una inteligencia colectiva que ninguna persona posee por sí sola. Krishnamurti repetía continuamente que la verdad es una tierra sin caminos, es decir, no pertenece a ninguna religión, a ningún maestro ni a ninguna técnica, sino más bien debe descubrirse directamente en la propia observación. Esto evidentemente resonó mucho con Boone porque también él desconfiaba de las explicaciones cerradas. Ambos preferían la investigación antes que la conclusión. Lo que más me gusta de su amistad es que nunca intentaron como demostrarse mutuamente que tenían razón. Se reunían para explorar preguntas y eso me parece profundamente valioso porque Boom aportaba el rigor científico y Krishnamurti aportaba la observación directa de la mente. No buscaban reducir una disciplina a la otra, sino más bien enriquecerse mutuamente a través de una síntesis inspirada en el espíritu de sus conversaciones. Y es esta, es que la transformación profunda no comienza cuando acumulamos más conocimiento, sino más bien cuando aprendemos a observar sin juicio y con atención el movimiento de nuestra propia mente. Ello nos invita a una práctica concreta, que es la observación consciente. La observación consciente. Más que adoptar una creencia. Y de algún modo, esa actitud de investigar antes que afirmar es precisamente el terreno común donde Boom y Krishnamurti se encontraban. Boone se preguntaba si la aparente separación entre las cosas oculta una totalidad más profunda. Y Krishnamurti, por el otro lado, nos invita a observar directamente la mente y descubrir por uno mismo qué es real, sin depender de la autoridad de un maestro externo o de una creencia. Krishnamurti nos diría,
No aceptes una idea porque sea popular, ni la rechaces porque sea incómoda. Vívela, experiméntala, investígala, obsérvala y deja que la comprensión nazca de la experiencia y de una mente atenta. Qué diferente es eso, ¿cierto? Porque el sistema educativo que muchos de nosotros recibimos es totalmente opuesto. Es yo te doy una idea, te doy una creencia y tú la tienes que aprender, absorber y hacer parte de ti, sin antes cuestionarla. Simplemente es eso y ya. Krishnamurti nos pedía todo lo opuesto, ¿sabes? Es a través de la observación fenomenológica, tanto interna como externa, ahí es cuando puedes empezar a construir aquello que estás experimentando, a comprender a más profundidad aquello que estás viviendo. Y eso realmente cambia toda la jugada, ¿cierto? Y quizás después de recorrer estas ideas, la pregunta más importante no es quién tiene la razón, ¿sabes? La ciencia, la filosofía, la espiritualidad, sino más bien, ¿soy capaz de observar mi propia experiencia con una mente abierta y un corazón atento? Soy capaz de observar mi propia experiencia con una mente abierta y un corazón abierto. Porque tal vez el verdadero descubrimiento no ocurre cuando encontramos todas las respuestas, sino más bien cuando aprendemos a observar plenamente aquello que pide ser visto. Y cuando nos damos el permiso de hacerlo, cuando damos paso a tomas de conciencia que nos abren una amplia puerta a una percepción completamente distinta, ahí es cuando podemos aplicar el sí en acción. Y esto nos permite realmente liberar el pasado con amor y dirigirnos al futuro más ligeros. Y sin duda alguna, esto automáticamente nos alinea con nuestro verdadero ser. Te voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio. Detente por unos minutos. Te voy a pedir que te sientes con la espalda erguida, con los pies bien apoyados en el suelo, preferiblemente sin zapatos. Y puedes mantener, si quieres, los ojos cerrados o abiertos, como te sea más cómodo. También puedes mantener la boca un poco abierta y la lengua relajada. Eso también ayuda a que podamos entrar en meditación. Vamos a respirar. Ahora nos vamos a enraizar. Vamos a empezar por el lado derecho. Nos vamos a enraizar a la rama paterna, que es la fuerza, con el pie derecho. Vamos a sentir como si raíces salieran de nuestro pie derecho y van al centro de la tierra y se enraizan bien. Ahora vamos a hacerlo del lado izquierdo, que representa la rama materna y es el amor. Vamos a hacer lo mismo y vamos a sentir cómo esas raíces bajan por nuestro pie y se enraizan a la tierra. Luego de esto, nos vamos a abrir con intención y nos entregamos a ese vacío, a algo más grande. Ese vacío es creador de todo lo que hay. Es creación, es intención permanente de más vida. Nos entregamos a ese vacío hasta encontrar el silencio, hasta que siento silencio y plenitud. Con agradecimiento y respeto, pídele a tu guía interior, que es tu inconsciente, tu yo superior o algo más grande. Pídele que te guíe durante esta meditación,
Le puedes incluso pedir que te muestre, como le sea más conveniente, la solución ante aquello que quieras resolver de una manera eficaz. Ahora lleva tu atención a la respiración y observa qué ocurre dentro de ti, sin intentar cambiar nada, sin juzgar lo que aparece, sin buscar una respuesta inmediata. Solo observa y pregunta suavemente, ¿qué parte de mí necesita ser escuchada en este momento? ¿Qué parte de mí necesita ser escuchada en este momento? ¿Qué me está mostrando este conflicto que estoy experimentando? ¿Qué sabiduría interior aparece cuando dejo de buscar afuera y me permito escucharme? Y ahora ábrete a recibir con agradecimiento y confía que la respuesta llegará en el momento indicado. No trates de controlarlo y si pensamientos intrusivos llegan a tu conciencia, simplemente lleva tu atención a la respiración y relájate. Ábrete a recibir con agradecimiento. Considero que el camino más importante es realmente aprender a observarnos con honestidad y también con presencia. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué ocurre cuando dejas de buscar respuestas afuera y te permites escuchar y honrar aquello que existe dentro de ti? Espero que este contenido te invite a mirar la realidad, tanto interna como externa, desde una perspectiva más amplia y a recordar que más allá de nuestros pensamientos, nuestras creencias y condicionamientos, existe un espacio interno donde realmente podemos encontrar mayor claridad, mayor serenidad, presencia y conexión con nuestra propia sabiduría interior. Porque quizás el viaje más profundo no consiste en comprender cómo funciona el universo que nos rodea, sino más bien en aprender a observar con mayor presencia el universo que habita dentro de nosotros. Antes de finalizar, me gustaría compartir esta frase de Brigitte Champetier, que es la directora del Instituto de Nuevas Constelaciones Familiares en España. Y dice así: el destino es colectivo. Nuestra responsabilidad para con él es individual. Tenemos la responsabilidad de nuestras decisiones individuales, pues estas decisiones individuales, dependientes de nuestro guión de vida, de nuestras lealtades y de los campos mórficos en los que estemos, modifican nuestro destino y por resonancia el de todos. La sanación también es colectiva. La resonancia hace que la sanación de uno es la sanación de todos. Esto me parece muy potente y los invito a escucharlo de nuevo para que puedan meditar en este hermoso mensaje que Brigitte nos comparte acerca de la sanación. Así que bueno, espero que este contenido haya sido de utilidad para ustedes, que los haya ayudado a abrir nuevas preguntas, a ampliar la mirada sobre la realidad y también a conectar con su propia sabiduría.
de explorar el mundo interno y de descubrir qué quiere revelarse para ti. Te invito a compartir en los comentarios tus reflexiones, experiencias o preguntas que hayan surgido a partir de este video, para que podamos también nutrirnos mutuamente y construir juntos un mayor espacio de conciencia, comprensión y reflexión. Porque muchas veces una pregunta compartida puede abrir una puerta que por nosotros mismos, ¿sabes? No, quizás no habíamos visto. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar y de acompañarme en esta hermosa exploración. Que tengas un hermoso día. Hasta la próxima. Chao, chao.